Hola, buenos días. Bienvenido a la primera sesión en línea de la Red de Jóvenes Profesionales de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN. Estamos muy emocionados en tenerlos aquí para esta sesión de preguntas y respuestas sobre murciélagos y COVID-19 con nuestros destacados ponentes. Esta sesión de preguntas y respuestas está organizada por la Comisión de Gestión de Ecosistemas para México, América Central y Caribe a través de su red de jóvenes profesionales. El objetivo de nuestra red es la de fortalecer la Comisión de Gestión de Ecosistemas mediante la energía y la innovación de los jóvenes profesionales de la región. Si quieren saber más, por favor pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Mi nombre es Osvaldo Flores y trabajo en Pronatura México AC y también trabajo de manera honoraria como co-coordinador de la Comisión de Gestión de Ecosistemas. Como viste en la diapositiva anterior, recibiremos tus preguntas en Slido. Por lo tanto, te sugiero que vayas a slido.com y escribas el código 68317 para compartir tus preguntas. Queremos que esta sesión virtual sea lo más acogedor y personal posible, así que incluye tu nombre y país junto con tu pregunta. Una cosa genial de Slido es que puedes hacer clic en me gusta en las preguntas que más representen tus inquietudes. Así que por favor, ve a la página, identifica si alguna pregunta manifiesta tus intereses y dale clic en me gusta. Priorizaremos las preguntas más populares. Por lo tanto, y para que todo funcione sin problemas, te pedimos que por favor silencies tu micrófono y apagues tu cámara. Antes de comenzar, es importante que presentemos a nuestros 4 ponentes del día de hoy. Comenzaré con Rodrigo Medellín. Él es biólogo mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un doctorado en la Universidad de Florida en Gainesville. Ha producido más de 200 publicaciones, incluidos 98 artículos científicos y más de 50 libros y capítulos de libros sobre la ecología de los murciélagos, la conservación y la diversidad de mamíferos. Ha desempeñado papeles importantes en muchas instituciones, incluidas la UICN y la CITES, y ha recibido numerosos premios, incluido el Primo Whitley, y recientemente fue incluido como el noveno Explorer at Large en National Geographic. Luis Roberto Víquez es biólogo de la Universidad de Costa Rica. Su trabajo se ha centrado en la investigación de los murciélagos y en cómo los cambios ambientales y los procesos naturales afectan la dinámica de las enfermedades de la vida silvestre y la modulación inmune de los murciélagos. Durante su maestría, Luis estudió cómo la deforestación y la fragmentación de los bosques afectaron la cantidad de murciélagos infectados con Trypanosoma y Leishmania en el sureste de México. Actualmente es candidato principal a doctorado en la Universidad de Ulm y trabaja en el efecto de la migración sobre el sistema inmunológico de los murciélagos, principalmente en el murciélago tequila. Su nueva pasión durante estos tiempos de pandemia es jugar a los dardos y mirar por la ventana deseando salir. Amanda Vicente es una ecóloga de enfermedades de Costa Rica, donde realizó su licenciatura y maestría en biología, con énfasis en genética y biología celular. Actualmente es candidata a doctorado en la Universidad de Emory y su tesis tiene como objetivo comprender los efectos de los trastornos antropogénicos en las comunidades de murciélagos que habitan en cuevas, su demografía, estado de salud y dinámica de enfermedades, combinando encuestas de campo con métodos moleculares e inmunológicos, análisis espacial y modelos matemáticos. Ella ama el trail running y las actividades al aire libre. Finalmente, pero no menos importante, Bernal Rodríguez. Él es biólogo costarricense, profesor e investigador en la Escuela de Biología y del Centro de Investigaciones de Biodiversidad y Ecología Tropical en la Universidad de Costa Rica. Él tiene más de 80 artículos publicados y 2 libros en temas relacionados al estudio de mamíferos. Ha trabajado con murciélagos por más de 30 años, en distintas partes del Neotrópico. Fue coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe por la conservación de los murciélagos y ha recibido también reconocimientos como el Premio Bernardo Villa, el Aldo Leopold Award y el Whitley Award. Apreciamos mucho contar con nuestros ponentes el día de hoy. Ahora vamos a sumergirnos con nuestra primera pregunta de la audiencia. Empecemos con lo básico. ¿Cuál es la relación entre los murciélagos y el COVID-19? Hay esencialmente 4 grupos de coronavirus, que son los alfa, beta, omega y los delta. Normalmente los coronavirus de los cuales sabemos más y de los que sabemos que pueden ser patogénicos están los alfa y los beta. En este caso, el COVID-19, que bueno, hay que hacer una aclaración, también el COVID-19 es la manifestación de la enfermedad, ¿ya? Entonces, el virus es el SARS-2 y el COVID-19 es la persona que empieza o el individuo que empieza a desarrollar síntomas del coronavirus.
Cuando vemos esos dos grupos de coronavirus, por supuesto que encontramos algunos que son patogénicos, pero no necesariamente todos son patogénicos. Hay al menos 4 cepas de coronavirus que normalmente circulan en nuestros países que causan ciertas enfermedades que tienen síntomas como de una gripe, ¿ya? Y estos son los coronavirus, digamos que normales, ¿no? Que ya estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este es un coronavirus con el cual no nos habíamos enfrentado antes, ¿ya? Por eso se le dice nuevo, ¿no? No quiere decir que es nuevo, que recién acaba de mutar, simplemente es un virus que previamente no había sido descrito. La relación de cómo esto está en la fauna silvestre y cómo nos puede afectar a nosotros no es completamente clara. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una base de datos incompleta. No conocemos la carga viral de todos los individuos, de todas las especies de murciélagos que podemos encontrar. Entonces, yo no sé si más o menos así como una breve introducción a los coronavirus. No sé si, Amanda, vos tenés algo más que agregar sobre eso. Eh, yo creo que, tal vez regresando a lo que vos dijiste, que sí, es una familia de virus que infecta a un amplio rango de hospederos, no solo mamíferos, también se han encontrado en pájaros y se han descrito un montón de familias, bueno, perdón, un montón de especies, hasta el momento 39 especies se habían descrito, y es muy complejo darle el nivel de especie a un virus porque no tenemos que basarnos mucho en su información genética y entonces eh, es un poquito más complejo que lo que normalmente hacemos con otros taxones, con otros grupos de animales o vida. Entonces, creo que eso lo hace también, tenemos que tratar de entenderlo en el contexto. Y ahorita cuando decimos coronavirus y murciélagos, sí sabemos que existen muchísimos virus, perdón, que los murciélagos tienen una gran diversidad de coronavirus, porque también, como bien lo dijo Rodrigo, también los murciélagos son muy, muy diversos. Y cada organismo vivo va a tener sus propios patógenos con los que ha evolucionado y tiene una estrecha relación evolutiva. Entonces, entre más busquemos, más vamos a encontrar y vamos a tratar de ponerlos en sus, ¿verdad? En sus categorías, pero falta muchísimo que entender de esto y ahora que salió este nuevo, estamos tratando de entender cuál fue el origen real y mucha parte de esta relación que se ha dado ha sido por relaciones filogenéticas. Y yo creo que eventualmente vamos a entrar ahí con una de las preguntas que me pareció ver, pero como no me parece tan general, creo que es bastante específica esta pregunta y creo que deberíamos empezar como a dar un poquito más de contexto de la situación de los murciélagos y por qué ellos se han visto como enlazados con este montón de enfermedades emergentes. Yo quisiera agregar algo, ¿puedo en este momento? Claro, adelante. Claro. Yo creo que la pregunta, bueno, ya lo dijeron ustedes, la pregunta es exactamente esa pregunta la que nos tiene acá. Y creo que podemos enfrentar el tema en este ratito que vamos a estar juntos, por lo menos tocando 3 campos. Obvio, uno es el virus, ¿verdad? Y para eso tenemos por lo menos 2 personas expertas en este campo. Otro es los murciélagos, y como ya bien lo dijo Rodrigo, no es un murciélago, ¿no? Los murciélagos son más de 1.400 especies y cada especie tiene su historia natural, lo dijo bien Rodrigo. Y yo creo que relacionado a la pregunta, parte de la respuesta, que repito, no es sencilla, es también el mal manejo de la información. Entonces, ¿de dónde sale esa idea de este virus que nos tiene encerrados en la casa y los murciélagos? Es porque hay un mal manejo de la información. Entonces, yo creo que ese es otro tema que tenemos que llevar anotado para la casa, importante a desarrollar hoy. Muchísimas gracias a los ponentes por sus respuestas. Perdón, Osvaldo, un momentito nada más. Quiero agregar también al tema de las 40 especies de coronavirus que decía Amanda, que de esas 39, 40 que los expertos estiman que son cientos de coronavirus que todavía no se conocen, solamente 7 causan algún malestar a los seres humanos. Y además, para poder encontrar
esos coronavirus, los que los están buscando muestrean miles de murciélagos de un montón de especies, para encontrar 4 o 5 en un muestreo de 7,000, 4 o 5 o 10 o 20 con algún coronavirus. Son realmente muy raros y realmente muy raro es aquel coronavirus que es patogénico. Ahora sí, Osvaldo, por favor, la siguiente, ¿sí? Muchísimas gracias. Tengo una segunda pregunta que es de las más votadas en Slido. Les recordamos brevemente que pueden entrar a slido.com y con el código de evento, que es el 68317, pueden votar por la pregunta que se les haga más importante. Hay varios reportes de que el audio quizá no es el mejor, entonces, sobre todo cuando Luis, tú hablaste, entonces no sé si puedes acercarte un poquito más al micrófono al momento de responder. La segunda pregunta que tenemos ahora es, ¿en cuánto tiempo sería prudente ir al campo y manipular murciélagos luego de que termine la pandemia? Excelente pregunta. Nosotros mismos nos estamos haciendo la misma pregunta. Como sabemos, ya hay tigres que han sido en cautiverio en el zoológico del Bronx contagiados supuestamente por seres humanos de este COVID-19, de este virus. Y eso quiere decir que existe la posibilidad, baja aunque sea, pero existe, de que nosotros como especialistas en murciélagos, que estemos manipulando murciélagos, podríamos contagiar a los murciélagos. Sabemos que los murciélagos tienen un sistema inmune muy robusto, pero no sabemos cómo van a reaccionar. Y como digo yo, es un murciélago contra otro murciélago, contra otro murciélago. ¿Cómo va a reaccionar cada especie de murciélago? No tenemos idea. Entonces, por el momento, yo a mis alumnos hace 2 días les di la instrucción de que ahorita no vamos a capturar murciélagos y estamos esperando los resultados de algunos estudios que se están realizando hasta donde yo sé en los Estados Unidos, no sé si en otros lados también, donde están viendo precisamente eso. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de ser vectores, de transmitir el virus a los murciélagos? Y cuando tengamos esa información, hay que ver qué tan patogénico va a ser en los murciélagos y entonces vamos a poder tomar una decisión de ver qué vamos a hacer. Esto va a cambiar nuestras vidas dramáticamente, seamos murciélagueros o no. Hay una cosa importante que tenemos que aclarar, es que se me escucha bien, ahora sí me quité los audífonos, creo que se oye mejor, ¿verdad? Sí, sí se escucha bien, Víquez, hasta me sentí bien sabiendo que te escuchabas peor voz que yo. Ok, perfecto. Una cosa importante que vale la pena aclarar es que todo lo que estamos hablando en este momento lo estamos diciendo a hoy, que siempre se me olvida la fecha, 9 de abril. ¿Por qué? Porque el martes tuvimos también una sesión parecida que la hicimos en inglés. Del martes a hoy sabemos cosas nuevas. Entonces, este es un campo que está creciendo todos los días. Todos los días están saliendo artículos. Entonces, todo lo que nosotros estamos contando en este momento hay que tomarlo en el contexto del 9 de abril, de lo que sabemos hasta este momento. Y, por ejemplo, ayer sale un estudio en el que evalúan un poco cuál es la capacidad de infección que tiene el coronavirus sobre animales de compañía, sobre perros, sobre gatos, también prueban algunas aves y parece que los gatos son más susceptibles. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos hasta el momento, simplemente que fue más sencillo infectar a algunos gatos. Es importante que, así como estamos practicando la distancia social entre nosotros, por el momento, hasta que no tengamos datos duros que nos permitan ir con paz y tranquilidad al campo, es mejor practicar un poquito de distancia social en términos de la captura de animales, ¿no? O sea, si no es completamente necesario, es mejor pecar un poco pecar de tener demasiada precaución y mantener un poquito de distancia. Además, bueno, todos estamos en distanciamiento social, no hay que andar afuera si no es necesario, entonces va un poco por este discurso, pero tenemos que ser responsables también de que nosotros no vayamos a ser un vector para la fauna silvestre. Muchísimas gracias. No sé si algún otro experto quiere conversar sobre esta pregunta o pasamos a la siguiente. Creo que pasamos a la siguiente porque seguro vamos a volver a tocar en muchos de estos temas. Muy bien, tenemos la segunda pregunta más votada de Slido. Les recuerdo que pueden ir a slido.com y votar sobre la pregunta que más representa sus dudas.
o formular una nueva si es que ustedes no han visto representadas sus preguntas. La segunda pregunta es compuesta, es ¿cómo se confirmó el coronavirus en los murciélagos? Y la segunda, ¿y cómo es la transmisión a otras especies, en especial a los humanos? Ok, entonces aquí vamos a entrar un poquito, vamos a hacer una historia resumida de lo que sabemos del coronavirus. Es muy importante que sepamos que estamos jugando un poco de detective cuando se están haciendo estas cosas. Entonces, ¿cómo empieza esto? Se detectan los casos en Wuhan y se detecta esta gente que tiene una neumonía, se logra aislar el virus, se secuencia el virus, y entonces ahora yo tengo la secuencia del virus que está causando el problema. Y con lo que puedo trabajar es con todo lo que existe en las bases de datos, todos los virus que se han descrito parecidos. Entonces, cuando yo empiezo a buscar cuál es el pariente más cercano, resulta que el pariente más cercano a este virus es un virus que conocíamos de un murciélago, ¿ya? Entonces, esto no quiere decir que el murciélago pasó el virus. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la fuente más probable o la fuente más cercana que conocemos viene de un murciélago. Ahora, hay una cosa que es muy importante en términos de cómo este virus se puede contagiar. Es que si yo agarrara el virus del murciélago, no estoy hablando del que está ahorita atacando, si voy a agarro un micosidero, saco el virus y se lo pongo a alguien, este virus no va a ser infeccioso, no va a causar un efecto en el humano. ¿Por qué? Porque la conformación de ciertas proteínas y ciertas cosas que necesita el virus para infectar las células humanas, ese virus no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Y ahí es donde entran los pangolines en el medio de la historia. Lo que creemos es que el virus pasa de un murciélago a un hospedermo intermedio, que puede haber sido un pangolín, así como fueron las civetas en el brote de SARS-1, que ahora se llama el SARS-1. Y entonces, en el momento que logra infectar un hospedero intermedio, cuando alguien dice, yo tengo unas muestras de unos pangolines que habían tenido algunos síntomas respiratorios, hacen el análisis de esas muestras y encuentran que ese virus que está en los pangolines sí tiene esta proteína específica que se necesita para poder entrar en las células humanas. Entonces, el virus se dirige de que viene de un murciélago porque el ancestro más parecido que conocíamos estaba en un murciélago. No quiere decir que hay una línea de transmisión directa entre los murciélagos y los humanos. Y además, por las características que tenía ese virus, sabemos que tiene que haber un hospedero intermedio que en este momento no conocemos. Entonces, esa es un poco la historia de cómo se liga esta pandemia en este momento a los murciélagos. Yo quiero aclarar un poco ese tema de la pregunta, porque la pregunta puede ser un poco mal interpretada. La pregunta decía, ¿cómo se confirmó el coronavirus en los murciélagos? No podemos hablar de que este coronavirus que está causando el COVID-19 está confirmado en los murciélagos. No lo está. Se han confirmado otros coronavirus en los murciélagos, algunos que se parecen en un 98%, 96%, 90%, no sé cuánto, a este. Pero este no está confirmado, por favor, ténganlo perfectamente claro. No está confirmado y tampoco está confirmado que el paciente cero haya sido infectado o por un murciélago, o por un pangolín, o por una civeta, etcétera. Eso no está confirmado. Muchísimas gracias. Creo que parte importante, Rodrigo, de esta sesión es ir eliminando mitos, ¿no? Como bien lo mencionas, es importante entonces descartar ese tipo de mitos y noticias que surgen en redes. Tengo la tercera pregunta de Juan Allende de Chile, que pregunta, ¿el COVID-2012 los transmiten los humanos a los murciélagos? Por lo que es posible si ustedes pueden darnos un protocolo de bioseguridad para poder trabajar con los murciélagos. ¿Quién le entra? Yo creo que esto es algo que estábamos hablando, que mencionamos la parte del tigre, y como otros animales se han visto que se infectan del virus, pero no sabemos tampoco, o sea, hasta el momento no hay ninguna información que nos digan que estos animales infectados, como los gatos, se lo están transmitiendo a humanos de vuelta. O sea, lo que sabemos es que hay lo que se le llama una antropozoonosis.
Está la zoonosis, ¿verdad? Que son las enfermedades que son transmitidas de animales a humanos, pero a veces están antropozoonosis, que son las que transmiten los humanos de vuelta a los animales. Y parece que nosotros tenemos el potencial, de alguna manera este virus ha logrado adaptarse muy bien a nosotros como hospederos y se transmite muy bien de humano a humano, y eso es lo que está causando la pandemia. Si acaso sucedió este encuentro entre vida silvestre y humanos y se dio este brinco de especie del coronavirus que para ahora nosotros es nuevo, esto fue un evento que sucedió allá y después de ahí toda la transmisión que se ha dado al resto del mundo ha sido transmisión de humano a humano. Y ahora estamos tratando de entender cómo puede repercutir esto no solo en nuestra salud pública, sino en conservación. Ya se están dando muchísimos esfuerzos en tratar de entender qué protocolos se tienen que seguir para trabajar con nuestros animales más cercanos filogenéticamente, que son los primates, especialmente los primates que están en peligro de extinción, como los gorilas, los chimpancés. Ya ha sucedido en otras ocasiones en donde la influenza fue llevada a poblaciones vulnerables de gorilas y devastó poblaciones de gorilas, y a partir de ahí se hicieron muchísimos protocolos de bioseguridad, porque normalmente nos preocupamos mucho por la protección de nosotros y no pensamos tanto en la protección del animal con el que trabajamos. Entonces, esto de usar guantes, por ejemplo, o tapabocas, que es lo que se usa en los hospitales, porque no hay nadie más infeccioso que otro humano para nosotros. Básicamente yo creo que eso va a ser algo que vamos a tener que tomar muchísimo en cuenta cuando trabajemos con vida silvestre. Y lo hemos ignorado muchísimo tiempo porque es algo que no se evalúa. Muchas veces la gente trabaja con vida silvestre, libera al animal y nunca más lo vuelve a ver en la vida, entonces uno no sabe en realidad el impacto que se tiene. Pero sí hay muchísimos ejemplos en donde los humanos introducimos un nuevo patógeno y después vemos consecuencias de muertes masivas y a veces son inexplicables y no logramos encontrar la relación. A veces no es directo ese contacto, a veces tiene que ver con contaminaciones de agua o simplemente con la introducción de mosquitos, un nuevo vector, y empieza a transmitir un virus que puede infectar a poblaciones de animales. Entonces creo que esto es algo que está desarrollándose. Ahora hay laboratorios, como dijo Víquez al principio, creo que este es un momento histórico en donde todo el mundo, casi que todos los laboratorios del mundo, redireccionaron su enfoque y su investigación y están 24/7 trabajando en coronavirus y estudiándolos de diferentes ángulos y tratando de entender cómo el virus está afectando su sistema. Y nueva información sale todos los días a una tasa impresionante, y ya hay muchos laboratorios que están trabajando en tratar de entender cómo podría afectar este virus a las poblaciones de murciélagos del Nuevo Mundo, porque recordemos que eso es un virus del Viejo Mundo. Entonces tenemos poblaciones aquí que potencialmente podrían ser completamente susceptibles a ellas. Hasta el momento yo creo que simplemente recordar, tenemos que esperar más información y tenemos que estar del lado seguro porque los impactos pueden ser muy grandes. Muchísimas gracias, Amanda. Vuelvo a hacer un comentario sobre solamente los ponentes pueden tener micrófonos y cámaras encendidas, por lo que pedimos a los demás participantes mantener silenciado su micrófono y su cámara apagada. Tenemos otra pregunta, que es una explicación acerca de la ingesta de un organismo infectado de algún virus y que éste pueda mutar y adaptarse a un nuevo reservorio. Amandita, ¿le entras? Estás diciendo ingesta de un organismo, o sea, estamos volviendo como a la idea de que fue una sopa de murciélago o algo así, ¿o? Sí, es la siguiente pregunta más votada y creo que es importante seguir sobre esta línea para tratar de quitar ese mito. Sí, yo creo que aquí los memes han sido los culpables de esto más que otra cosa. No existe ninguna evidencia de ninguna sopa de murciélago. Normalmente, o sea, si nos ponemos a pensar, sí, por supuesto que hay mucha contaminación que puede darse por no cocinar el pollo bien. El pollo nos puede dar salmonela, pueden haber infecciones muchísimo más comunes por no cocinar bien nuestros alimentos.
y obviamente si estamos en un contacto con animales silvestres, estamos aumentando las probabilidades de tener esos encuentros con patógenos nuevos para nosotros. Definitivamente yo creo que ya le hemos dado vuelta un poco a esta pregunta muchas veces y creo que es otra vez, la relación no fue consumo directo de un murciélago que le dio el coronavirus a una persona. Eso es, o sea, lo que dijo Vicky es ahorita el enlace ha sido jugando detective, entendiendo secuencias genéticas, haciendo relaciones filogenéticas y ver de dónde pudo haber venido, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia de que fue una sopa de murciélago. Muchísimas gracias. ¿Algún otro experto le gustaría hablar más sobre este tema o cambiamos hacia otro tipo de preguntas ya? Yo digo que sigamos con la siguiente. Muy bien. Dado que ya es muy entendido que los murciélagos son muy resistentes a virus y bacterias, la siguiente pregunta es, ¿qué hace diferente al sistema inmunológico de los murciélagos que los hace tan resistentes a los virus? Bueno, los murciélagos, lo que sabemos es que pueden convivir por largo tiempo con infecciones, ¿no? Entonces, hay muchas teorías alrededor de esto. Una tiene que ver, como mencionaba Amanda, la conferencia pasada que tuvimos, era sobre el vuelo, ¿no? Que el vuelo es una cuestión fisiológica tan fuerte que va a producir muchos radicales libres y que entonces por esto los murciélagos necesitan tener sistemas de reparación celular muy eficientes, porque los radicales libres pueden estar causando problemas en este caso. Entonces, que puede ser un sistema que le permita a los murciélagos sobrevivir mucho tiempo con enfermedades. ¿Cuáles las otras cosas que sabemos? Bueno, los murciélagos viven muchísimo tiempo. Para un mamífero de ese tamaño viven muchas veces lo que deberían vivir, y aparte son altamente diversos, no solo en términos de riqueza de especies, sino de nichos ecológicos. Los murciélagos están en prácticamente todas las regiones del mundo, y esto los está exponiendo a un montón de cosas, ¿ya? Entonces, esto también los hace susceptibles a lo que podemos llamar puentes epidemiológicos. Los puentes epidemiológicos son todas estas cosas que pueden abrir la puerta para que sean más susceptibles a una zoonosis, sean más susceptibles a tener un virus o una bacteria o un parásito. Y estos puentes epidemiológicos, solo para nombrar algunos, tenemos los cambios en el uso del suelo, el consumo de carne silvestre, bushmeat, el comercio de animales, el cambio climático, todo esto, la deforestación, la fragmentación, todos estos son factores que van a afectar los ambientes naturales. Y como los murciélagos están en todos estos lugares, porque son sumamente exitosos, entonces también se ven afectados por estas cosas, y esto abre la puerta a que tengan que convivir con virus y bacterias. Y como existe esta relación de coevolución durante muchísimos años, han tenido que convivir con esto, entonces tienden a tener una resistencia que, aunque estén con el virus, no van a desarrollar los síntomas. Y entonces ahí es donde está el truco del asunto, y esto es parte de lo que tenemos que estudiar. ¿Qué hacen los murciélagos inmunológicamente resistentes que pueden sobrevivir con los virus? Muchísimas gracias. Si les parece bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto sobre los esfuerzos de conservación sobre los murciélagos por el contexto actual? ¿Escuchan? Sí, yo sí te escucho. Bueno, yo creo que la conservación es un proceso donde se inicia y no para, ¿verdad? Vivimos un mundo cambiante. Hoy hemos mencionado varias veces que la información se va generando, y al igual que el conocimiento se va generando, los peligros y las amenazas o las malas costumbres nuestras también van creando nuevas amenazas. Con los murciélagos hemos trabajado muchísimos años, o sea, hay gente que ya incluso ha muerto y que dedicó su vida a la conservación. Y yo creo que acá varios de ustedes que están conectados tienen claro que tenemos
la mala costumbre de hablar de los murciélagos como si todos fueran iguales y todos fueran perros. Y realmente, ya lo mencionamos, son más de 1.400 especies, todos con historias distintas y en muchos casos con amenazas distintas. Entonces, en los últimos años, por lo menos en América Latina y el Caribe, nos hemos organizado con grupos locales que han hecho esfuerzos localmente, lo cual ha asegurado que podamos trabajar por más tiempo, que los trabajos sean más persistentes en varios campos. Y uno de los campos que es muy importante que yo quiero destacar hoy es dar a conocer a la sociedad la información correcta acerca de los murciélagos, sobre los servicios ambientales, sobre los beneficios que nos brindan a nosotros, para que la sociedad empiece a valorar este grupo de animales. Entonces, realmente los esfuerzos que tenemos hasta ahora acumulados en la región, hay varios casos de éxito y hay que destacar y hay que decirlo. Yo puedo mencionar que por lo menos en Centroamérica cada vez más hay más publicaciones y mejor conocimiento y hay áreas de conservación prioritarias para la conservación de los murciélagos identificadas. Puedo mencionar el caso de Leptonicteris, que salió de la lista roja en México y ahora ya no es una especie en peligro de extinción por el grupo de trabajo en México. Y así tenemos varios casos de éxito a lo largo de América Latina y el Caribe. Pero repito, es un proceso donde hay que involucrar no solo biólogos, sino ocupamos gente que trabaje en las redes sociales, gente que trabaje en comunicación y que hagan llegar a la sociedad una vez más la información correcta y que destaque los servicios ambientales de la diversidad. Okay. No sé, Rodrigo, ahora, si quieres avanzar. Sí, el efecto del COVID sobre los esfuerzos de conservación ha sido muy dramático, muy pesado y muy fuerte. Nosotros todos los que estamos trabajando con murciélagos, tenemos componentes de educación ambiental y acciones de conservación específicas, pero con esta crisis hemos tenido que redirigir nuestras energías y hoy por hoy, las últimas 3 semanas, el 70-80% de mi tiempo de trabajo ha estado dirigido a contrarrestar la inmensa cantidad de desinformación que hay allá afuera. Y eso quiere decir que, por un lado, nuestros esfuerzos por proteger poblaciones particulares de murciélagos aquí y allá pueden estar en riesgo y nosotros tenemos que llegar a apuntalar a que la gente no vaya a tomar en sus manos esta fantasía completamente infundada de que hay que matar a los murciélagos para evitar el coronavirus y, al mismo tiempo, educar al resto de la gente sobre lo importantes y lo necesarios que son los murciélagos para nosotros, para los ecosistemas y para todo el contexto en el mundo. Entonces, hoy por hoy, lo que necesitamos hacer es que todos ustedes estén promoviendo el buen nombre de los murciélagos y que cualquier nota que vean de que están matando murciélagos aquí, están matando murciélagos allá, porque ya hay notas en Cuba, en el Perú, en Indonesia y en muchos otros lugares, que ustedes entren en acción, porque nosotros también tenemos limitaciones. Cuando apareció lo de Perú, pasó mecha, por todos lados me lo mandaban. Afortunadamente pude responder, pero eso le compete más bien a mis colegas del Perú. Y así que cada quien se esté enfrentando la gran avalancha que se está viniendo sobre la imagen negativa de los murciélagos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Con esa justamente se está respondiendo la otra pregunta que estaban haciendo sobre las noticias que ustedes hayan recibido sobre la histeria colectiva por la mala información y que esto generaba matanzas de murciélagos. Yo solo quiero agregar ahí que esto también le causa, o sea, estamos exponiendo, la gente se está exponiendo, se está arriesgando a entrar en contacto con animales silvestres a la hora de tomar esta justicia en sus manos, de ir a hacer estas matanzas. Eso es peligroso por sí solo. Y segundo, todos los registros que han habido de estas matanzas que se han hecho, de sacrificios que se han hecho a poblaciones de murciélagos, años después se reflejan en todavía brotes más grandes de los originales en ciertas enfermedades. Eso ha pasado con rabia, eso ha pasado con otro virus donde los murciélagos han sido implicados en África, con Marburg, y han habido ejemplos así, y hay explicaciones ecológicas de por qué eso ha sucedido, pero
nada más para decir, bueno, incluso si no creen en que ellos sí pueden tomar esta decisión en sus manos, la evidencia demuestra que realmente es contraproducente y el efecto es completamente el opuesto. Yo quisiera agregar un poquito a lo que acaba de decir Amanda. Recuerden que a los coronavirus se los han colgado a los murciélagos desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan del SARS? El síndrome agudo respiratorio del sureste asiático, que originalmente el COVID-1 apareció en el sureste asiático en 2002-2003 y se los colgaron a los murciélagos. No hay evidencia de que el primer paciente haya sido infectado por un murciélago. En este caso, tampoco por un murciélago, un pangolino, lo que sea, no hay evidencia. En el caso del ébola, que también se los quisieron colgar a los murciélagos, no hay evidencia que demuestre que el primer paciente fue infectado por un murciélago. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay algunos ejemplos, el Marburg y el Nipah, etcétera, que sí han tenido que ver los murciélagos allí, pero en un contexto de perturbación o de entrada, como decía Amanda, de los seres humanos a lugares donde no nos corresponde estar. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Les vuelvo a hacer a los participantes un mensaje, replicar el mensaje, que puedan apagar sus micrófonos y sus cámaras, que solamente los ponentes se puedan ver y escuchar. La siguiente pregunta más votada es, ¿cuál ha sido el papel de los virus en la evolución de los murciélagos? Yo creo que en eso voy a entrar un poquito porque Víquez lo mencionó antes, una parte muy interesante de la evolución de los murciélagos es el vuelo, son el único mamífero que tiene la capacidad de volar. Y como dijo Víquez, esto es un gran gasto metabólico. O sea, una persona cuando corre a máxima velocidad aumenta su tasa metabólica 3 veces, pero un murciélago cuando vuela aumenta su tasa metabólica 15 veces. O sea, 5 veces más que un ser humano. Y entonces esa alta tasa metabólica crea un montón de radicales libres que empiezan a hacer daños celulares y empieza a tener este efecto negativo en las células. Y entonces, para poder ellos mantener este nivel alto metabólico, tuvieron que evolucionar otros mecanismos para poder contrarrestar y balancear este daño celular. Esto ha hecho que, entre otras cosas, nosotros sabemos que en seres humanos, por ejemplo, cuando se da este alto desgaste celular, se le conoce como un envejecimiento, ¿verdad? Senescencia. Los murciélagos, por este mismo mecanismo de reparación celular tan eficiente que tienen, al parecer, comparado con otros mamíferos de una tasa metabólica alta y un tamaño similar, un buen ejemplo sería un ratón, que vive nada más 2 años. Al contrario, los murciélagos han visto que pueden vivir más de 40 años y creo que la otra vez Rodrigo hasta dijo que hay registros de 53 años que han vivido un murciélago, lo cual es impresionante. Y con esto, la comunidad científica ha empezado a entender cómo estas estrategias de reparación celular también pueden estar ligadas a sus estrategias de antivirales, porque aparte de tener un mecanismo muy bueno de contrarrestar daños celulares, que es algo que sucede también cuando entra un virus a una célula, produce un estrés oxidativo y además una vez que la célula hace una señal de que está siendo infectada, llama al sistema inmune y genera también otro estrés oxidativo y puede mantener como un estado de alerta muy alto en donde están básicamente en un estado de inflamación que los humanos no podemos mantener, tanto así que muchas veces cuando nos enfermamos de algún patógeno es al final la respuesta súper inflamatoria la que termina matando a los humanos. Nuestro mismo sistema inmune que está siendo súper estimulado, que termina causándonos los peores síntomas y hasta la muerte. Entonces, los murciélagos más bien han desarrollado y han tenido la barra muy alta con su gran sistema de reparación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que esta historia evolutiva, que son de años, los murciélagos han estado mucho más tiempo que los humanos en esto y tienen una alta diversidad, han estado
teniendo esta coevolución con un montón de virus. Y cuando digo coevolución me refiero a es un conflicto evolutivo, ¿verdad? Los virus quieren ganar la batalla y los murciélagos quieren combatir el virus, entonces cada vez van como haciendo un tipo de relación donde tampoco el virus quiere matar al hospedero porque necesita transmitirse. Es una relación muy estrecha. La cuestión es que cuando estos virus entran a infectar a otros animales susceptibles, estos animales no tienen estos mecanismos con los que hacen a los murciélagos ser murciélagos. Entonces nos hacen completamente susceptibles a estos nuevos virus. Estos virus básicamente han sido entrenados en campos de batalla muy diferentes y tienen estrategias para poder sobrellevar nuestro sistema inmune de otra manera. Muchísimas gracias, Amanda. Tenemos una pregunta, dado que ustedes participan en otros organismos internacionales y está vinculado sobre si habrá alguna acción implementada por CITES o alguna propuesta para CITES que justamente aproveche este empuje del coronavirus y su vinculación y su mala vinculación con los murciélagos para tratar de disminuir el comercio ilegal de vida silvestre. Bueno, y sería y su malentendida vinculación con los murciélagos, ¿no? Lo voy a tomar. No es nada más la CITES. De hecho, no debería ser solamente la CITES. La CMS, la Convención de Especies Migratorias, la CBD tiene que entrarle. Las Naciones Unidas ya se han expresado. La Organización Mundial de la Salud, la World Health Organization, tiene, por supuesto, todo su portal respecto al coronavirus, pero no tiene nada con respecto a murciélagos. Entonces, tenemos un grupo muy grande de organizaciones que estamos trabajando con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que ellos pongan elementos allí referentes a que los murciélagos no son culpables, que no hay que matar murciélagos y que eso esté dispuesto para todos los líderes a nivel mundial. La CMS ha tomado un papel mucho más activo. Es decir, la secretaria general esta mañana precisamente ha publicado un op-ed, una pieza de opinión sobre la necesidad de proteger a los murciélagos, especialmente en el día de hoy frente a la crisis que vivimos. Y la CMS también hace 2 días emitió una notificación a todos los países parte de la CMS para que no vayan a matar murciélagos. En el momento actual estamos valorando, algunos amigos y yo, la posibilidad de armar una fuerza de tarea dentro de las CITES para enfrentar esto, pero hasta la fecha las CITES no se ha expresado en ese sentido. Bueno. Sí, muchísimas gracias. Por alguna razón se silencia mi micrófono. Tenemos una última pregunta ya para cerrar la sesión, que es si existe evidencia de circulación de coronavirus en murciélagos neotropicales y qué tipos de coronavirus son. Ok, la respuesta corta es sí sabemos que existe coronavirus en murciélagos, pero el saber la carga viral de un animal no me dice prácticamente nada. O sea, eso es solo la mitad de la respuesta. Si yo tengo un murciélago acá y yo sé qué virus tiene, qué coronavirus, qué herpesvirus, lo que sea que tenga, la carga viral solo me dice a qué ha estado expuesto. Yo tengo que entender todos esos puentes epidemiológicos, todos esos drivers y cómo la ecología de la especie puede cambiar y qué riesgo zoonótico existe. En la mayoría de los casos el riesgo es muy, muy, muy bajo de que esto se vaya a convertir en una zoonosis. Sin embargo, sí existe evidencia de que hay algunos coronavirus, hay algunos artículos de México, hay un artículo en Costa Rica, hay otro artículo en Brasil. Me imagino que algunos de toda la gente que está aquí conectada, que ya estamos en 500 personas, sabrá también de alguno otro de esos. El punto es que saber qué virus tiene un animal, sin entender cuál es la conexión que puede tener esto en el ecosistema y cómo los cambios a nivel de ecosistema, cómo el perder especies
cómo la fragmentación, la deforestación van a afectar el equilibrio del ecosistema, no me sirve de nada. Entonces, necesitamos ir más allá. Necesitamos no solo saber qué virus hay en un animal o qué patógenos pueden estar ahí. Necesitamos entender cómo los cambios en el ambiente y cómo las acciones que nosotros tomamos, no como científicos, sino también como consumidores, cómo nuestras elecciones de consumo van a afectar los sitios de donde están viniendo esos productos y qué efecto en cascada va a tener eso sobre la ecología de los ambientes. Recuerden que los coronavirus son sumamente diversos, ¿verdad? Sí. Les dijimos al principio, están en un montón de pájaros, están en un montón de mamíferos. El hecho de que se está hablando de que un pangolín puede estar implicado es porque el pangolín también tiene su propio coronavirus. Los humanos tenemos nuestros propios coronavirus que nos causan resfríos comunes. O sea, no es raro que existan coronavirus en otros animales. Pero eso no es ni la mitad de la historia. O sea, eso es, no sabemos cómo se transmiten, no sabemos cómo se mantienen, no sabemos nada más de la ecología del virus y eso es justamente lo que deberíamos tratar de seguir haciendo. Y recuerden, por favor, que todos los artículos, incluido el nuestro de los 6 coronavirus nuevos de murciélagos en México, muestran que es una proporción muy menor. Es la minoría de los murciélagos la que en un momento dado puede tener una asignatura que indique que son positivos a un coronavirus. Entonces, no es tan grande el riesgo de ninguna manera, ¿no? A lo mejor es tiempo de ir cerrando. Sí, bueno, ya para ir cerrando la sesión del día de hoy, comentar que llegamos al tope de participantes del Zoom, lo cual es muy bueno. Están 500 personas conectadas. Y para finalizar, también para agradecerle a cada uno de ustedes su participación el día de hoy, me gustaría pedirles por favor a cada uno de los ponentes unos puntos de cierre o lo que a ustedes les gustaría que quedara dentro del colectivo de esta sesión. Yo voy a iniciar muy Muy bien. rápido. Ya lo mencionamos varias veces, no hay una evidencia clara de que este virus que nos tiene en esta situación lo tengan los murciélagos. Lo que hay evidencia es que una parte del virus del COVID-19, bueno, la enfermedad, el virus que produce el COVID-19, es parecida a un virus que tiene una especie de murciélago, nada más, y los murciélagos son 1.400. Y eso sucedió en Asia. Entonces, cuando la gente relaciona esta enfermedad con los murciélagos, está cometiendo un error. Y el error en parte es estimulado por el manejo de las informaciones. Los trabajos científicos mencionan esto, pero las noticias dicen que nos enfermaron los murciélagos. Segundo punto rapidísimo es que estamos siendo infestados por humanos y no por los murciélagos. Si yo salgo acá, camino por mi casa o paso a la par de estos murciélagos, no me voy a enfermar, ni voy a ir a matar a los murciélagos, no pasa nada. El que me puede enfermar es mis parientes, mis vecinos, mis compañeros de parranda. Y recordar a la sociedad que los murciélagos son muchos y que brindan importantísimos servicios ambientales. ¿No me escucharon? A ver, sigo yo rápidamente. Sí. Ya Bernal lo dijo claramente. Yo lo que les pido a todos los que están conectados es que por favor promuevan, propaguen estos mensajes que han aprendido el día de hoy, que los mensajes positivos, los mensajes basados en ciencia, y que cuando reciban una noticia sobre ya se confirmó que los murciélagos, que vayan al origen y que vean la reputación de ese sitio web de donde salió esa noticia, la reputación de quien lo dijo y el respaldo científico que puedan tener. Y si no está correcto, ni siquiera lo promuevan, porque hay mucha gente que encuentra noticias, saben que son noticias falsas y luego los ponen en internet diciendo, ay, miren nada más estas cosas que están diciendo, qué cosas tan falsas, y eso es promover las malas noticias, las falsas noticias. Por favor, entonces, tener mucho cuidado con el contexto y con lo que está detrás de cualquier información que les llegue y promover el buen nombre de los murciélagos. ¿Puedo seguir yo? Bueno, ¿le doy? ¿Me dice? Sí, ok. El mensaje de cierre para mí sería bastante sencillo, ¿no? O sea, si algunos de ustedes están involucrados en estudios de murciélagos y están además trabajando con cuestiones de enfermedades,
tenemos nosotros como los científicos de esta nueva década, tenemos que empujar que si vamos a estudiar, o sea, esta es la primera pandemia que nos sentó a todos en casa, nos metió a todos a la casa en años. Y esto puede que siga pasando si seguimos tomando las acciones, seguimos siendo tan irresponsables con nuestras acciones sobre el ambiente, ¿ya? Porque esos son los drivers, esa es la verdadera causa, el impacto que hemos tenido nosotros sobre los ambientes naturales. Entonces, cuando ustedes estén participando en un estudio de estos, hay que empujar, y hay que empujar para que se entiendan la parte ecológica, no solo tomar un animal y tomarle una muestra y ver qué tiene. Eso no, como lo hemos dicho varias veces, no nos dice ni siquiera la mitad. Necesitamos entender cómo los cambios en el ambiente afectan a ese animal, y esa es como la principal tarea que nos tiene que quedar a todos los que estamos haciendo investigación en murciélago, o la gente que está haciendo en política. Si ustedes están revisando becas y ven que alguien está llegando con una propuesta pidiendo dinero para hacer una investigación de ese tipo, exijan que exista un componente ecológico, porque el conocer que el virus está ahí no nos dice nada. Necesitamos saber qué puede pasar y cuál es la ecología de eso. Yo tal vez solo quiero agregar que es impresionante, pero esto no es algo que nos toma, por más de que la pandemia nos tenga sentados en la casa, sí, a muchos investigadores no nos está tomando por sorpresa. Llevamos años diciendo que esto puede pasar. Han habido eventos donde esto ha pasado, simplemente no, el virus que se ha propagado no ha sido tan bueno transmitiéndose de persona a persona, y se dieron muchas condiciones que hicieron que esto fuera posible. Pero esto no es no es un evento aislado, ha ido sucediendo y cada vez sucede con más frecuencia, y hemos estado señalando a dónde están las cosas que tenemos que prevenir, dónde son estos lugares donde se están dando estas relaciones de vida silvestre y humanos con mayor frecuencia, que el cambio del uso del suelo hace que muchos animales tengan que salir del bosque y meterse a cultivos, a buscar a dónde forrajear, a buscar alimento, que ha sido también la razón por la que muchas personas de altos niveles de pobreza se han tenido que meter más al bosque a buscar alimento, y todo esto empieza a aumentar las tasas de contacto de humanos y vida silvestre, y la presión que estamos creando sobre el sistema está aumentando porque la población sigue aumentando. Y esto tiene muchas comparables con cosas como cambio climático, donde la presión sigue y sigue, y por más que estemos diciendo esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo, todavía no estamos haciendo cosas, y yo creo que ya es momento de que ya los gobiernos se pongan las pilas y empiecen a trabajar. No solo se ha vuelto una cuestión de salud pública, sino que ya se volvió también una cuestión económica, y no hay mejor ejemplo que esto. Y es el momento de que empiecen a ver cómo la protección de los bosques, que como bien lo dijo Rodrigo la vez pasada, es nuestra primera línea de defensa, es entender la importancia de que estén ahí, de los servicios que nos brindan, no solo porque nos producen oxígeno y nos protegen el agua, sino porque también es importante mantener estables estos ecosistemas, estos ciclos que se dan naturalmente y que se han dado naturalmente antes de que existiéramos como civilización. Entonces, nosotros se nos olvida constantemente que somos parte de un ecosistema, y que lo que le hacemos a nuestro ecosistema nos va a afectar a nosotros, y es importante que trabajemos de una manera complementaria con veterinarios, ecólogos, políticos, ciencias sociales, y entender el problema de una manera mucho más integral. Muchísimas gracias. Para cerrar, hay muchas preguntas sobre si vamos a compartir el video de esta sesión. Sí, se les va a compartir por correo electrónico a todas las personas que se inscribieron en Zoom. Y bueno, con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Les agradecemos profundamente a los expertos el poder aclarar dudas y poder eliminar mitos en conjunto. Por parte de la Comisión de Gestión de Ecosistemas, les agradecemos su participación y su asistencia. Muchísimas gracias, cuídense mucho y manténganse seguros. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. No, gracias.